Mm. Bueno, buenas noches, Eli. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, no sé qué ha pasado con esto, que en realidad voy a tener que hacer lo que siempre hago. Bueno, vamos a empezar, porque si no... Bueno, empezamos. Eh, eh, esto mismo. Bueno, vamos a empezar. Síndrome renal, ¿no? En esta oportunidad. Una de las cosas que definitivamente le recalco a veces a mi grupo y a ustedes también, es que solamente estoy mostrando una de las cosas, ¿no?, que deben de conocer esto, siempre para que no olvidar que la parte anatómica también es importante. Hay una situación también de un poco de fisiología, ¿no? Y esta es una de las cosas que últimamente se está conociendo, ¿no? Es las células NOR, que siempre hablamos de eritropoyetina y al final la eritropoyetina tiene que ver con la producción de las células NOR, ¿no? Que son, uno de ellos son las células globulares y también los macrófagos del nivel de tubo renal, a nivel del glomérulo, digo. Y ahí tienen ustedes las evidencias de ese caso, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que realmente va a implicar de por qué razón se hacen los controles en los pacientes, ¿no? Si son hipertensos, si hay alguna alteración también tipo genética, etcétera. Si hay un componente también del sodio, ¿no? Por ahorita todo lo que significa el cloruro de sodio también está estudiado y también es una situación que hay que manejarlo en caso de ustedes, ¿no? Por eso hay que pedir sodio, pedir reninangiotensina también dentro de eso y también de lo que es el sistema neurológico, ¿no? También las catecolaminas. Y otro componente, el ácido nítrico, renalasa, que también son elementos químicos que tienen que ver con la hipertensión. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros con respecto al laboratorio, ¿no? Definitivamente el examen de orina es el examen por excelencia eh, hay algunos parámetros. El día de hoy con uno de los grupos, ¿no?, tanto el doctor Díaz como el mío, hemos hecho un repaso acerca de lo que es la orina, porque es uno de los, tan igual como el hemograma, las orinas son los exámenes de laboratorio prácticamente en totalidad. Y ahí, bueno, ya las cosas especiales, ¿no? Pero en este caso es así. Entonces sí se tiene que conocer porque hay muchas variables, ¿no? Ya no solamente mirar que el sedimento, hay leucocitos y eso, esto, sino hay que mirar todo. Y eso mirar todo significa que hay algunos elementos que nos va a ayudar también a un diagnóstico. No esperar solamente que el sedimento, ¿no?, sino también la parte química, la parte física.
Toda esa unidad de criterio ayuda a que ustedes tengan un paciente en el cual lo van a tratar y que no pueda haber complicaciones posteriores, ¿no? Porque ya están utilizando pues el criterio de observarlo completamente al paciente. Y eso, la detección primaria lo hacemos con las cintas de orina, que también se ha trabajado el día de hoy. Algunas pruebas renales, que generalmente son las más frecuentes, ¿no? No voy a tocar las otras cosas porque en realidad hay bastante, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo lo que es la urea? Que ya sabemos que es el metabolismo, etcétera, ¿no? De los proteicos, ¿no? Catabolismo proteico, sino que uno es índice clínico para estimar la función renal, depende de la urea, ¿no es cierto?, del suero. Esto va a ayudar a, ¿qué? A estimar la función renal. Hay, hay una situación de estimación, estamos hablando del proceso a una vez mejor. Una de las cosas que también se ha observado es que la disminución en la injuria hepática, o sea, los niveles de urea también pueden disminuir pues, cuando hay un problema de tipo hepático. Y eso es bueno conocerlo también porque cuando uno le pide alguna prueba y encuentra a veces que la urea pues está, como decir, normal, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, uno hay que mirar que realmente el problema es hepático, porque sí, y los elementos tóxicos, ¿no?, que derivan de esto son los que están aumentados, no la urea. En el caso del boom, que es también en la urea, ¿no es cierto?, en el nitrógeno ureico, ¿qué le importa a 1000 miligramos por decilitro? Nos está hablando de daño renal grave. Eso es lo importante cuando se solicite esta prueba. Y acá vemos nosotros el radio de lo que significa tanto el boom como la creatina. Ya son estos elementos, son metalmente médicos, clínicos, porque eso lo maneja mucho los clínicos. En la creatinina, conocemos que este es el marcador de la función renal. Está baja la creatinina en estas condiciones, en el anciano generalmente y en el caso del embarazo. Y está elevado inclusive hasta en los componentes de tipo farmacológico, ¿no? Eso también, y, y hormonales, pero uno se da cuenta a veces que son muchas cosas que utilizamos comúnmente. Y si vamos a pedirle creatinina, vamos a encontrar pues que hay una elevación que no significa que el paciente pues, está con un problema de tipo renal. También eso hay que conocerlo. Tanto el clone de creatinina como también la tasa de filtración son importantísimos, ¿no? Aunque ya el clone es como a veces, muchas veces sale normal, ¿no? A pesar de la patología del paciente, se está utilizando ya lo que es otra utilización de otras fórmulas, ¿no? Que frecuentemente ya no son la creatinina en sangre o orina, sino que hay otros elementos, ¿no? Tanto lo que es el sexo, etcétera, ¿no? En la parte técnica, y que eso es importante también porque hay una variación también con respecto a eso. Y ya se está utilizando estas fórmulas ya a nivel de automatización en laboratorio. Y vemos nosotros. Otro de las cosas que ya se está realizando, no en totalidad, pero está realizando es el clarantinurina. ¿Por qué? Es mejor marcador de la función renal, mejor que la creatinina, mejor que el resto. Y eso es conocido. La cistatina C, que también es otro de los elementos que se utilizan, se debe utilizar en pacientes con producción baja de creatinina, en este caso ya lo saben, niños, gestantes, ancianos, ¿no? O pacientes cirróticos o también trasplantados, que también no hay una producción evidente de la creatinina. La cistatina C aparece en la orina entre 12 a 23 horas o 24 horas después del daño renal. O sea, hacer los recién está alterada, si no, seguirá siendo la misma. Eso lo hemos visto nosotros con muchos pacientes. Así que hay una posibilidad de utilizar la cistatina C, ¿no? Porque esto aparece ya cuando hay un daño renal evidente, definitivamente está elevada. Dentro de la prueba de función renal también son los electrolitos, fósforo, calcio, etcétera, que son importantes también tenerlo presente, ¿no? Igual las proteínas también igual, porque esto implica que también, igual que las proteínas, hay un problema
tipo renal, generalmente eh, puede ser glomerular o también el tipo tubular, ¿no? La beta 2 microglobulina también se utiliza mucho como marcador tumoral, pero acá se utiliza para ver la disfunción tubular. No solamente es la densidad que hemos estado revisando, no solamente son pruebas de electrolitos, ¿no? No solamente la carga, dilución y concentración, sino también podemos nosotros utilizar la beta 2 microglobulina como parte de ese diagnóstico a nivel tubular. Las interleuquinas, con todo este panorama que hemos tenido, ya se está utilizando con mayor referencia, ¿no? Entonces, nosotros vemos que tanto la interleuquina 18, que es una proinflamatoria, está justamente, principalmente en neutrófilos activados, nucleares, macrófagos y células no inmunes, células de tóbulos proximales. Entonces, eso también se está utilizando en la actualidad, esta interleuquina 18. Y como ven ustedes, la aparición de estas entra desde 6 a 24 horas del daño renal. No son pruebas inflamatorias, pues, que son importantes tenerla presente. Esto es lo que mencionaba cuando uno quiere tener realmente la función tubular, ¿no? Entonces, hablar es bien engorroso, son las pruebas definitivamente que te lo diría pues que en el 90% no se hace en los laboratorios, ¿no? Porque es bien engorroso hacerlo. Pero ¿qué nos sirve? Pues, ¿no? Si la densidad permanece por debajo de 1025, es signo de disfunción tubular. En dilución, la densidad debe bordear al menos 1005. Estamos hablando nosotros que son elementos de corte, como se dice. Pero hay una cosa que sí hemos visto también con respecto al tubular, ¿no? Si la densidad permanece baja, menos de 1010, estable y no varía, también estamos hablando de una disfunción de tipo tubular y en este caso de insuficiencia renal también. Un poco mirar también que hay síndromes renales, ¿no? Que son importantes tenerlo presente. Y uno de ellos es el síndrome hematúrico, pues. Hay dos cosas, ¿no? Que definitivamente vamos a ver la próxima, se puede decir, en las próximas prácticas, que una de las cosas que vamos a observar es o es macroscópica o es microscópica. Acá también no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque generalmente nosotros hemos visto hasta 5, hasta 7 en mujeres, pero en la literatura habla solamente de 4 o 5, ¿no? En esta literatura hemos visto hasta 7 normales en una mujer. En el hombre, pues definitivamente no debe pasar de 2 o 3, pero en otros sí lo está hablando de 4, ¿no? Pero son elementos que a veces un poco nos distraen, pero sí tenemos que vigilarlo, ¿no? Lo que sí se ha visto en este síndrome hematúrico son dos tipos de elementos hepáticos. Cuando son normales, como ahora hemos visto nosotros, así como si fuera un aro, son normales, no hay ninguna alteración. No es, eh, no, no es no glomerular, o sea, esto puede ser sangrado tubular hacia abajo, ¿no es cierto? Vejiga, todo eso, entonces no hay problema. Pero si esto se mantiene, es por traspaso de la membrana glomerular, se vuelven alterados, dismórficos. Parecen que fueran a veces unas rosetas, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda microscópicamente a determinar el nivel de lesión, de lo que significa en este caso, el síndrome hematúrico. Vemos nosotros, como ahora hemos examinado algunas orinas, ¿no? La variación que puede haber. Y realmente cuando nosotros vemos rojo, más o menos del ámbar, un poquito hasta el rojo, ya estamos suponiendo que debe haber hematíes, ¿no? Entonces, acá vemos algunas situaciones que también nos pueden comprometer, se puede decir, ¿no? No todas las supuestamente orinas hematúricas tienen que ver con esto, ¿no? Porque inclusive hay hemoglobinuria que tiene que ver y descartar. Y hay un sinnúmero de elementos, inclusive hasta de tipo farmacológico, ¿no?
Entonces, eso también hay que descartarlo cuando se está utilizando algún medicamento, sobre todo los medicamentos que se utilizan para orina y también para el problema de tuberculosis, ¿no? Y eso es una de las cosas de la hematuria, ¿no? Ustedes van a encontrar, y esto es una de las cosas que estamos tratando de inculcarles a veces, y que va a ser una forma del examen también, ¿no? Siempre les digo, y esto es así. Lógicamente no vamos a poner las mismas cosas, pues, ¿no? Pero es así. Y miren ustedes, ¿no? En este caso, cómo nosotros podemos hacer la adquisición de un síndrome de este tipo, ¿no? Vemos un paciente de 35 años, si fuera 65 o 75, estamos viendo que es prostático, una hematuria preferentemente. Presente en orina turbia, porque ya hemos mencionado en nuestras reuniones de práctica, ¿no? Las orinas turbias están significando que hay células, y una de las células es los hematíes. El paciente tiene una presión arterial, una glucosa de 100, una urea, acá se me olvidó, creatinina de 1,2, está dentro de los bordes. Si fuera acá 1,3, también es otra variable, ¿no? Porque los urólogos mencionan, el nefrólogo me dice 1,3 ya es un problema renal. Bueno, uno lo respeta por el criterio clínico, pero muchas veces hasta sube un poquito más y sigue siendo normal, ¿no? Pero es así. Depende del criterio a veces de lugares donde se realiza. Y en microscopía, sedimentos se observan 50 hematíes por campo. El resto de la química, o sea, glucosa, proteína, todo es normal. Solamente hay hematíes, no hay leucocitos, no hay nitritos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Hay que explorarlo. Es una hematuria de la mujer, generalmente ginecológico. Y esto significa que es una persona que puede ser hasta una persona entrada en años, ¿eh? Porque estamos hablando de hematuria mujer. Pero también hay que descartar que no sea una hematuria en gestante. O sea, tampoco podemos hacer la adquisición si fuera en caso de una mujer gestante, ¿no? Pues tiene 35 años, tiene por gestación. Si fuera hombre, siempre estamos pensando nosotros que es urológica, en este caso estamos hablando de prostática o definitivamente un problema de tipo renal, que se encuentra muchas veces disuria, dolor lumbar, edema, saltraje, hemoptisis. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque recuerden ustedes, una de las cosas que me ha llamado la atención en los últimos años, antes de tomar mis vacaciones, puedo decir, casi en un mes hubieron 3 casos de tuberculosis renal. La primera evidencia fue pues la microhematuria constante, ¿no? Y ahí estando, buscando, etcétera, encontramos a aerobacillus. Entonces, no se puede descartar definitivamente. Y eran pacientes que con la sospecha de tuberculosis. Ahora, no necesariamente desde arriba, ¿no? Sino también puede empezar y cómo empezar, ¿no? Definitivamente eso es algo. Cuando hay una hematuria, recuerden, si ustedes tienen estos tipos de pacientes, ahí se le va a consultar a ustedes, ¿no es cierto?, en los exámenes. ¿Qué examen voy a realizar? Que lo mismo estamos haciendo en la práctica. Un urocultivo es de cajón, como se dice, ¿no? Hay que descartar que no sea eso. Y ahí vamos a ver elementos leucocitos nuevamente, ¿eh? Eso no hay ni una novedad. Pero si es mujer, yo tengo que pedir un HCG para descartar. Si fuera un varón entrado en años, un PSA, porque puede ser por esa razón. O sea, yo no puedo decir que solamente sea que a nivel renal, sino ya hay situaciones de edad y también de sexo y condición. Urea-creatinina definitivamente hay que pedir pruebas basales. ¿A qué me refiero? Recuerden algo que a veces he visto en algunos hospitales, ¿no? Me pareció interesante. Las pruebas basales son principalmente hemograma, glucosa, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso? Es que tenemos que mirar todo el contexto del paciente, ¿no? Como a veces me dice, pero ¿por qué voy a pedir hemograma? ¿Qué pasa si es un niño y está con anemia? ¿Qué pasa si una gestante también está con 4 de hemoglobina? Está perdiendo sangre, de todas maneras, ¿no es cierto?, por la gestación. ¿Qué pasa de un anciano que también está anémico y está perdiendo sangre porque tiene un problema de tipo de las complicaciones? Entonces, glucosa, urea, creatinina, etcétera, todas esas cosas se utilizan el hemograma importantísimo en todos estos casos. La imagenología, definitivamente, eso no se descarta, ¿no? Sea lo que corresponda, una citoscopía y la biopsia, para determinar que no sea también a nivel vesical, ¿no es cierto? No solamente a nivel prostático.
Y ahí vemos nosotros, infección urinaria, problema de próstata, embarazo, la menstruación. Y a veces sucede eso, ¿no? Que a veces por alguna molestia que siente la mujer, y le preguntamos siempre porque vemos una orina bastante, ¿no? Dice, no, recién terminó mi regla. Ha terminado, pero hay una secuela, ¿no es cierto? Entonces, una situación que puede durar algunos días y encontramos pues que es una menstruación. De todas maneras, preferente sea una HCG para evitar que no sea una cuestión de aborto. En cólico nefrítico, definitivamente hay hematuria, muy poco es hematuria franca, generalmente es microscopio. Glomerulonefritis o nefritis en general. El síndrome hematúrico tiene que ver también con múltiples, no solamente dos, sino también con dos que definitivamente me llamó la atención, ¿no? Este es la nefropatía por inmunoglobulina A y acá el síndrome de Alport. Yo pensaba pues, que esto es una cosa rara, ¿no? Pero la inmunoglobulina A es muy frecuente. Y esto definitivamente lo que va a descartar, uno es la edad, porque generalmente son jóvenes, y la otra es que ya en la Alport tienen alteraciones, pues, ¿no? Alteraciones renales, tanto auditivas y oculares. Entonces, ya uno aprecia, ¿no? De que estas microhematuриas constante, persistente, tiene que ser por un problema X. Y el otro caso, pues, es la acumulación de inmunoglobulina A, ¿cierto? Que comienza también a malograr, como se dice, tipo, en este caso, la nefrosis. Y hay un sinnúmero, ¿no? De patologías que abordarlo sería bastante engorroso también. Ahí en la hematuria, recuerden que hay que descartar tanto la edad, sexo, que es importantísimo, y estas dos patologías que son dentro de la genética, las dos frecuentes. Nada más. En la proteinuria, generalmente los valores de referencia son 150 en 24 horas. Eso es lo que se elimina por orina. Y muchas veces se menciona, inclusive en la literatura, 100, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Una proteinuria mayor de 150 en 24 horas, ya estamos hablando de una sospecha. Dentro de esa proteinuria, un componente es la albúmina. O sea, no estamos hablando que solamente son diferentes, sino ese componente. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Mayor de 30 miligramos en 24 horas. Y ahí viene. Esa albuminuria está compuesto, ¿qué? De albúmina propiamente dicho, que se elimina, proteínas séricas, que también se eliminan, glucoproteínas, en este caso, la famosa proteína de Tan-Horsfall. Todo eso da esta cantidad de proteínas. Ahora, en caso de la proteína glomerular, la que va a predominar es la albúmina. Eso sí es importante, ¿no? Porque eso sí que tiene que pedirse y se observa en la orina. Pero si el daño en este caso es tubular, todas son de bajo peso molecular, ¿no? Podemos nosotros tener ahí microglobinuria, la lisosima y también estas proteínas de cadena ligera, que son parte de lo que significa la prueba de Benson, ¿no? O proteína de Benson. Entonces, esas son dos prácticamente diferenciaciones, ¿no? Que se conocen. Y esto ya lo conocen ustedes, tanto el síndrome nefrótico y nefrítico. Una cosa. Otra de las cosas de proteína que se está utilizando en la actualidad, y esto los nefrólogos ya lo tienen no tiene nada que ver en términos así generales con la proteína albuminuria, sino la microalbuminuria son elementos proteínicos de bajo, debo decir, muy bajo cantidad que es detectable, ¿no? En este caso la albúmina. El signo precoz del daño glomerular es cuando se aparece la microalbuminuria, estamos hablando de albuminuria, estamos hablando de semorina, es mayor de 30 miligramos en 24 horas. Cuando se detecta microalbuminuria en mayor de esta cantidad, en el tiempo del paciente. Yo veía esto, ¿no? Definitivamente veo que el nefrólogo, por ejemplo, al comienzo decía creatinina, bueno, ya tiene y proteinuria, ¿no? Bueno, ya tiene bastante elevada, etcétera. Ya no le pide ninguna de eso, le pide microglobinuria. Entonces ve 40, 50, no te hemos visto hasta 1000.
significa que este caballero pues tiene huecos con todos los números. Y eso está diciendo que su sobrevida es corta. Porque acá está hablando, ¿no? De ese daño glomerular precoz es la detección de microalbuminuria en esta cantidad mayor de 30 miligramos por 24 horas. Si yo tengo en cinta, es una de las cosas que también, no sé si por acá lo tendré, no, no, no. Si yo tengo en cinta, ¿no es cierto? En la cinta que ustedes van a hacer en la práctica, me sale proteínas uno o dos cruces, por más que ahí diga 50 miligramos, eso es como un screening, no detecta que hay pérdida de proteína, pero eso no le dice que son síndromes nefróticos o nefríticos, ¿eh? Por si acaso. Cuando estamos hablando de síndrome nefrítico y nefrótico, tenemos que pedirle una orina de 24 horas, o sea, al paciente. Con esa orina de 24 horas ya determinamos que sea un síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, no con las cintas de orina, ¿ok? Ahí vemos algunas consideraciones y seguimos la proteinuria, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá varón de 60 años, edema progresivo, y recuerden ustedes, ¿no? Si hay proteína que se pierde, vamos a tener, pues, edema, pues, ¿no? Es una indicación de un problema eh, principalmente renal, porque no solamente es, puede ser cardíaco, ¿no? Y orina con mucha espuma, ¿no? Y no es una espuma que se diluye a los segundos, sino es persistente. Puede estar hipertenso y ya estamos sabiendo que hay un antecedente, ¿no es cierto? Una de las cosas que también se ha visto es el uso de AINES. Acá me faltó el A. Los AINES también pueden provocar proteinuria. Entonces, hay que también determinar eso cuando se le pida a un paciente. Glucosa, urea, creatinina está 0.9, la urea está en el borde, glucosa está dentro de lo normal. ¿Qué vemos? Orina turbia. Pues ya les he dicho, ¿no? Ahora en la noche, en la tarde, que una de las cosas que enturbia la orina también son las proteínas. Y ahí vemos nosotros, orina turbia, proteinuria. Definitivamente en este caso eh, necesariamente no, es un sedimento normal y la presencia de cilindros. No es hematíes, no es leucocitos, es proteinuria y cilindro. Acá toda la variedad, ¿no es cierto? En este caso, los cilindros son también, salvo el cilindro hialino que pues puede ser, ¿no? Puede ser un indicador de un daño, pero también puede aparecer en pacientes con fiebre, ¿no? Pero podemos decir potencialmente, ¿no? Potencialmente es patógeno, patológico, como dice. Ahora, si presenta un paciente de este tipo ahí, el hemograma, glucosa, aparte de la urea creatina que tengo que pedir, etcétera. El hemograma es importantísimo, ¿ok? Ya. Acá le menciono proteinuria de 24 horas para confirmar la pérdida en sí. ¿Qué hace el nefrólogo? Le pide microalbuminuria, beta, microalbuminuria, para que ustedes vean, ¿no? En este caso beta 2, para que ustedes observen si es que hay un compromiso de tipo tubular, porque hemos visto que hay pérdidas tubulares. Si hay utilización de los AINE, bueno, eso ya es toxicología, se puede utilizar pues el dosaje de los AINE, ¿no? Como compromiso también en este caso. Una imagenología siempre hay que hacer, definitivamente eso no le quita. Y vemos nosotros, nefrotoxicidad por AINE, sucede, hipertensión, ¿no? Si tuviera el paciente, y si hay algo nefrótico o nefrítico, definitivamente lo vemos con la orina de 24 horas. Si hay una enfermedad vascular intersticial, definitivamente los valores un poquito menos, pero de todas maneras hay una pérdida patológica. Clínicamente, la aparición de cantidad significativa de proteinuria es el primer signo de enfermedad renal. Clínicamente estamos hablando. No es una proteinuria de una cruz, sino es una significativa, significa cruz y media, podemos decir nosotros, ¿no? Pero hay una presencia de eso. Porque de todas maneras aquí, con esta cantidad de 1 gramo, etcétera, está saliendo de todo el reporte
de lo que es lo normalmente la proteína en orina. Y eso más mencionaban antes, ¿no es cierto? La forma de diagnosticar un síndrome nefrótico es hacer un examen de orina de 24 horas. Si yo tengo una proteinina mayor de 3,5 en las 24 horas, estamos hablando de síndrome nefrótico. El niño debe superar los 50 miligramos. Si yo tengo, porque estos son pacientes que tienen a veces por pérdida proteica edema, no se olviden que hay cosas que pedirle a nivel de sangre, ¿no? En este caso, la albúmina, porque se conoce que hay hipoalbuminemia, ¿no? También hay presencia de colesterol elevado o lípidos. La edema es también parte de este cuadro del síndrome nefrótico. Tenemos a veces también compromiso de trombosis y también otro tipo de elementos, ¿no? Porque hay infecciones. Entonces, igual, en estos pacientes que tienen síndrome nefrótico, que se hacen pruebas basales, perfil de coagulación, depuración de creatinina, y recuerden, los procesos nefróticos puede ser por cualquier causa, no es solamente por una patología. Acá estamos hablando de pacientes con problemas de colagenopatías, ¿no es cierto? Factor reumatoideo, serología, hepatitis B, C, HIV, PCR, que pueden ser los causantes, toxicología. El examen de orina generalmente vamos a apreciar cilindros, hematuria, cuerpos grasos ovales, células tubulares, como esta tarde lo hemos visto con uno de los alumnos. Esto ya nos está indicando pues, que hay una pérdida proteica, ¿no? Y compromiso tubular se da. Y leucocitos cargados de grasa. ¿Por qué? Porque hay hipercolesterolemia. Y vemos aquí algunas causas frecuentes, ¿no? No vamos a tocarlo porque, como le digo, solamente es mencionarlo, ¿no? Y acá vemos nosotros el HIV, ¿ok? Una de las cosas que sí se está pidiendo mucho en estos son los complementos. Y acá lo estoy dejando nada más para que ustedes lo puedan apreciar. No vamos a estar comentando mayormente porque tanto la patología, pero acá lo que sí vamos a ver, ¿no? Problemas de lupus, generalmente son dos. Y en estos pacientes con problemas nefrológicos, se sabe que descienden los complementos 3 y 4 porque se deposita a nivel del glomérulo. Entonces, un diagnóstico de una enfermedad renal este glomerular como síndrome nefrítico es causa de la destrucción lisis por el complemento. Entonces, ahí vemos nosotros que son dos de ellos que deben estar bajos, definitivamente, en sangre, porque eso lo vemos bajo, y estos están depositados a nivel de la membrana glomerular. Y solamente mencionarle que hay glomerulitis primarias asociadas a problemas secundarios, ¿no? Anticuerpos trófilos, solamente mencionarles, es bueno que lo tengan presente. Y acá está el síndrome nefrítico, ¿no? Como él mencionaba. El nefrótico también tiene sus particularidades, también múltiples enfermedades, y este ya se conoce bastante, sea hongos, parásitos, problemas de glomerulopatías primaria, como antes hemos visto por acúmulo de hemoglobina A, está ahí. La sintomatología que se va a ver, edema, hematuria, oliguria, hipertensión arterial, hay una instalación aguda de la patología. Generalmente es una glomerulonefritis post-infecciosa, frecuentemente, no sea que sea la única, y proteinuria menor de 3 gramos. Y generalmente la glomerulonefritis post-infecciosa frecuente es el estreptococo beta hemolítico. Es por excelencia. El resto se da, pero eso es lo más frecuente. Se viene bacterias y virus. ¿Sí? Un síndrome nefrítico es dado por cualquier elemento, en este caso podemos decir bacteriano. ¿Cuál es la característica de ese síndrome nefrítico post-infeccioso? ¿No? Se meten, son niños. Problemas faríngeo, amidalar, pueden estar asintomáticos al 50% y comienzan a tener edema.
Algunos casos hay hipertensión, otras veces no, pero está ahí. Hay proteinuria y hematuria, hay oliguria, que es un problema así que se ve con bastante azoemia, y la hipocomplementemia, que yo le mencioné, complemento 3 y 4. Esto definitivamente hace que ellos se depositen, ¿no? Los complementos y provoquen el daño regular. ¿Qué pruebas que son importantes tenerlo para mencionarles? 16 años, cefalea, amigdalitis. Wow, ya yo tengo que el estreptococo es más frecuente, ¿no? Hay orina turbia, etcétera, glucosa no tiene nada que ver, orina, proteinuria, 30 hematíes, cilindros hemáticos. Entonces veo, igual hay que hacerle su basal, hemograma. Una cosa es tener un niño que tenga buena hemoglobina, otro que tenga hemoglobina baja, ¿no es cierto? Examen de orina. Siempre hay que repetir los exámenes, que son muchas veces ayuda a los diagnósticos, no se queden con una. Urea, creatina, proteinuria. En caso de ser nefrítico por estreptococo, nada más se le pide la ASO, la antiestreptolicina O. Eso es lo que se le pide. No se le pide ningún otro germen ni nada, solamente para el caso de estreptococo beta hemolítico. Complemento ya hemos visto, ¿no? Que también baja. Glucosa, puede ser por medicamento, porque el sistema nefrítico puede ser causado por ANA, ya hemos visto ahí, ¿no es cierto? Hay problemas con la serológica, etcétera. En algunos casos, cuando no hay esto sucedió, ¿no? Cuando no hay un buen diagnóstico o no se conoce la forma, todo el daño, la biopsia, al final. Cuando decimos nosotros insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Ya se conoce con el fracaso, algunos dicen el ACI, ¿no? Pérdida brusca de la función renal en horas, días o semanas. Hay una azoemia, trastorno electrolítico, es más frecuente en este caso. No, no implica disminución de la diuresis, no hay, o sea, hay una orina normalmente, no hay oliguria. Y tiene características solamente mencionables. Prerrenal, definitivamente aquí hay hemorragia, deshidratación, puede haber esto, ¿no? Vamos a encontrar alteración, infarto, shock séptico, generalmente se da ese proceso agudo. Intrarrenal, productos tóxicos, necrosis tubular, aguda, etcétera, que va a provocar también esto, ¿no? Procesos, problemas de CID, globos, hipertensión, enfermedad de tejido conectivo, etcétera. Eso va a provocar parenquimalmente. El otro es perrenal, antes de. Postrenal, definitivamente la obstrucción, ¿no es cierto? La litiasis por excelencia, cuando a veces es masiva y hace daño, inclusive hasta el nivel eh, de la salida de la orina, podemos decir, para no mencionar el nombre, ¿no? Va a suceder también que hay un fracaso renal. Y eso se ha visto a veces con litiasis que son masivas, ¿no? Que en la tarde hemos visto con unos alumnos en el grupo. Hay ese tipo de cosas. En el fracaso renal agudo, tipo ligúrico, lo más frecuente. No ligúrico, o sea, son dos tipos, ¿no? Son la clasificación que se hace así. Incidencia en pacientes es una característica, ¿no? Entre el 5 al 30% de estudios que nos he hecho acá, hay una incidencia de fracaso renal agudo en pacientes de UCI. Oliguria, una densidad menor a 1020, una osmolaridad también que es variable, se le pide sodio, creatinina, urea, se va a encontrar hiponatremia, hipocalemia, acidosis metabólica, hipercalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y anemia. ¿Se dan cuenta por qué es necesario hacer el hemograma? Y acá todos los elementos que son electrolitos, que son importantes tenerlo porque esa es una alteración también que se ve. Algunos mencionan, ¿no? Acá esto de anuria, etcétera, lo voy a dejar así porque a veces me dice, doctor, que 300 no son 400. Ah, bueno. Pero acá estamos hablando de anuria, pues cuando es menos de 1000, de 100, ¿no? Centímetros cúbicos en 24 horas. Puede haber oligosintomático, significa que tiene cualquier tipo de síntoma.
no necesariamente de tipo renal. Las complicaciones de estos pacientes, de todas maneras hay un compromiso definitivamente, ¿no? Inmunológico, puede haber sepsis, compromiso con otras hemorragia digestiva, etcétera. Que también, o sea, por eso que a nivel crónico se pide Téveno. Es de enfermedad crónica, alteración estructural, mayor de 3 meses, progresiva, con o sin deterioro de la función renal. Acá es, definitivamente hasta cuando tenga 60-70%, todavía sigue teniendo creatinina normal, ¿no? Que debe estar prácticamente hacia la punta, se puede decir, de la gravedad para recién tener una marcada diferencia en filtrado glomerular menos de 60, mixturia. Etiologías generalmente son de tipo de enfermedad crónica, ¿no? La diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Los marcadores igual, ¿no? Albuminuria, proteinuria, alteración del sedimento urinario, acá vamos a ver hasta cilindros, bastante. Alteraciones electrolíticas, hemos visto ahí sodio, potasio, ¿no? Alteraciones tubulares, las proteínas que se pierden, ¿no es cierto? Y acá hay una situación que también podemos utilizar, la beta 2 microbulina, para eso, o la densidad también que nos ayuda a valorar. Y luego podemos hacer también ya cuestiones biópsicas, ¿no? Y imagenología, que es importantísimo. Hay una condición que también ustedes van a verlo en una de las pruebas que vamos a brindarle, ¿no? Es la hiperfiltración glomerular. Es la capacidad de los riñones de aumentar la tasa de filtración glomerular por estímulo fisiológico patológico. O sea, el riñón se defiende. Una reserva funcional renal permite alcanzar una función normal. ¿Cuándo sucede? Fisiológico, embarazo, luego ya no, nefropatía, hipertensión y dietas hiperproteicas. La tasa de filtración está por encima de lo normal, ¿no? Cuando la tasa de filtración está por encima de lo normal, estamos hablando de hiperfiltración. Ahora, ¿qué nos indica una hiperfiltración? Que hay una diferencia, ¿no es cierto? Antes de filtración, urea creatinina, vamos a encontrar eso, y volumen. Una de las prácticas se va a enseñar eso. Muestra la progresión de la enfermedad. Es un indicador, y esta es una de las cosas que se conoce ahorita ya, para que aparezca la microalbuminuria. Si yo tengo una alteración glomerular considerada una hiperfiltración, uno, mi enfermedad está progresando a mal, y segundo, me está indicando que va a aparecer la microalbuminuria. Y la microalbuminuria es lo que está referido pues a los elementos de sobrevida y de falla en esta insuficiencia renal total. Solamente mencionarle algunos, varón 75 ingresa por fractura de fémur, sangrado, ¿no es cierto? Y estamos hablando también de compromiso hematológico, definitivamente, coagulación, etcétera, presión, urea, creatinina 2,7, glucosa 106, está en el borde, calcio, hemoglobina 8, anemia, sodio y potasio. Eso es lo que sucede normalmente en un paciente, ¿no? Generalmente a veces los electrolitos lo dejan para poder después, ¿no? Pero esto lo hace para poder también, ¿no es cierto?, para poder hidratar al paciente, no solamente para el diagnóstico. Y hay sin funciones también a nivel hematólogo y renal. Pruebas basales, les he dicho, acá está, hematología. Tasa de vibración glomerular, hay que hacerlo. Valorar la microalbuminuria, dosaje de electrolitos, el calcio, porque también hay una situación de manejo metabólico del calcio alterado. En estos casos, yo también le pregunté, ¿por qué hacen Teno? Porque también hay problemas de hemorragia digestiva. Entonces, a los pacientes crónicos se le piden Téveno, que también es una manifestación de un riesgo grave, ¿no?, al paciente. El sedimento urinario definitivamente es patológico. Acá podemos ver de todo. Podemos ver células, ¿no es cierto?, de tipo renal. Podemos ver cilindros de todo tipo, incluyendo el serio. Vamos a poder verlo acá en estos pacientes. Y la imagen, de todas maneras, para observar la forma y la estructura externa de lo que es el riñón.
que es importantísimo para ver, ¿no? Acá solamente mencionarle algo, nada más, porque acá la tuberopatía generalmente es de tipo, la mayoría, hay una alteración que tiene que ver tanto inmunológica como también genética, ¿no? Y eso no está, pero acá es eso. Generalmente las primarias son hereditarias, ¿no es cierto? Secundarias, mieloma, Sjögren, metales pesados. Generalmente que esto, enfermedades tipo inmunológicas, son secundarias principalmente, ¿no? Tuberopatía, generalmente hay una enfermedad, la diabetes, ¿no es cierto? En este caso, y vamos a observar aquí que hay algunas alteraciones, ¿no? El HD, podemos decir nosotros genética, hay una alteración de la respuesta, ¿no? Esta hormona también, que definitivamente muchas veces hasta la parte molecular está alterada, la HAT, que para nosotros es la HAT. ¿Se dan cuenta? Test de SET, de hemopresina, un poco difícil, ¿no? Pero definitivamente para el tubular son pruebas que se utilizan, ¿no? Aparte de la beta microglobulina, aparte de la densidad, que son pruebas mucho más sencillas. Va a haber este tipo de cosas. Como digo, son procesos que en la parte hereditaria están. Por eso que a veces lo dejo solamente para informar nada más, ¿no? Porque, eh, ¿qué pruebas pediría yo en caso tubular? Yo le he mencionado, densidad de café, beta microglobulina 2, C, proteínas, C, electrolitos, C. Ver la orina si hay elementos como qué, células epiteliales abundantes, cilindros epiteliales abundantes, y hay una descoordinación entre la urea y creatinina. No hay una relación como si era equidistante, ¿no? Sino a veces baja, a veces, y realmente la creatinina sube con respecto a las horas. Y hay un compromiso vascular. Muchas veces hay hemorragia, hay una anemia marcada. Y el volumen bajo, todo eso hace compromiso en otras patologías de tipo tubular. Más que lo que estamos viendo nosotros ahí, que es parte también de lo que ustedes deben de conocer. Pero lo importante es eso, ¿no? Bueno, en infusión urinaria hay una cosa, realmente que en los últimos años ha cambiado bastante, ¿no? Es el término de colonización. Nosotros hemos tenido pacientes colonizados, les salía coli, había ahí, pero el nefrólogo ya no le daba tratamiento, solamente le hacía la evaluación. Me dice, ya está colonizado todas las vías. Lo único que es mirar que el riñón no se comprometa mayormente, ¿no? Pero es así. Se coloniza, hay posterior infección, hay contacto bacteriano. Esto tiene que ver porque los gérmenes tienen un elemento, ¿no? Que nos coge, como se dice, ¿no? Y hay receptores realmente en todos los epitelios, por eso se coloniza. Como digo, mientras no ascienda más allá, no le están dando tratamiento a los pacientes, muchas veces, ¿no? Hay infección urinaria no complicada, definitivamente, generalmente de tipo aguda. Las complicadas generalmente tienen que ver con antecedentes de los pacientes. Uno de ellos es la permanencia del catéter, en este caso la sonda, ¿no? Cuando hay infección urinaria recurrente, ¿no? Y puede ser complicada o no complicada también. Y esto tiene que ver con 3 episodios por año o dos a los 6 meses. Estamos hablando de una infección urinaria recurrente. Y lo que ya mencionaban antes también, nuevamente, infección asociada al catéter, ¿no? Que esa es una de las cosas que se observa. Y esto aparece a las 48 horas. Otro término que también se está jugando mucho es la bacteriuria, la bacteria secundina, que prácticamente hemos observado, pero hay también bacteriuria sintomática. A pesar de que hay bacterias significativas, abundantes, no presentan ni leucocitos, pero hay abundantes gérmenes. Y muchas veces estos pacientes que van a la consulta por emergencia solamente se quejan
de que su orina apesta, ¿no? Huele muy fuerte. Entonces ellos dicen, por esa razón me han traído, doctor. Y cuando vemos tenía una bacteriuria abundante, bastante bacterias, ¿no? Y leucocitos, nada que ver. Generalmente, ¿quiénes son? Diabéticos y ancianos. Son los que dos tipos de pacientes frecuentes. Otra cosa que también es interesante que conozcan que ya no vamos a esperar un monocultivo con 100.000 unidades formadoras de colonias, ¿no? Para un monocultivo. Ya eso en muchos de nosotros ha pasado la historia, porque podemos encontrar eh, unidades formadoras de colonia hasta de 1.000 a menos, el paciente se le da tratamiento y se acabó la infección urinaria. O sea, los valores también de cuantificarlo ha cambiado también en este caso. Otra de las cosas es que uno tiene, y esto lo vemos en pacientes, inclusive me parece que hay una historia de esto también, ruta de infección, ascendente, hematógena o linfática. Una infección urinaria puede ser generalmente de tipo ascendente, sí, eso ya lo conocemos nosotros. Ahora, hematógena es poco frecuente, pero sí se ha visto en pacientes que generalmente hemos visto pacientes, eso en UCI, ¿no? Donde la primera causa ha sido su posesión de estafilococo aureus a nivel, ¿no? Aparato respiratorio superior. O el paciente también se ha comprometido con una cándida, ¿no es cierto? Entonces, que no es el lugar de la orina, no es el lugar de ahí. Pero como hay una infección hematógena y hay un elemento ahí, en este caso eh, antecedente, dos que está con, en este caso con catéter, ¿no es cierto? Entonces, o está con otros elementos de manejo no farmacológico. Se ha visto que la infección a veces, infección de otro nivel por vía hematógena, infectó, en este caso, el aparato renal. En caso de que fuera de tipo linfático, generalmente la infección empieza por situación intestinal grave y se va a observar en estos pacientes que también tienen que tener un compromiso inmunológico, ¿no? Ahí va a presentar accesos tipo retroperitoneal. Ya vemos esto no superior e inferior que ya es conocido. Ahora, esta es una spot que no varía. Y vemos nosotros que aquí en nuestro país, como en otros que son de las Américas, el patógeno más frecuente es la coli. En muchos casos ha sido hasta el 90%, entre 70 y 90% es coli. Entonces, ya se le da un tratamiento, diríamos empírico, porque no hay todavía una respuesta, pero se conoce que es por eso, ¿no? Entonces, siempre. Pero también puede ser Klebsiella, puede ser Proteus, etcétera, y un sinnúmero de elementos también que son importantes tenerlo presentes, ¿no? Me parece esto, ¿no es cierto? Porque hay otras cosas que ya implican que haya especies uropatógenas relacionadas con catéter, que también tiene que ver con la coli, y hay otros elementos también que son difíciles de aislar, y generalmente son este tipo de cosas, pero para nosotros lo que nos interesa es las enterobacterias son frecuentes, y como excepción, el estafilococo aureus también, en caso de pacientes con antecedentes, sobre todo de uso de catéter. Y eso es algo que tenemos que meditarlo, ¿no? Y vuelvo otra vez, solamente lo que he resaltado es lo más importante, ¿no es cierto? ¿Y qué pruebas podemos pedirle a un paciente? ¿Tiene hematuria? ¿Tiene proteinuria? ¿Tiene problemas de tipo renal agudo? ¿Tiene síndrome nefrótico, nefrítico? ¿Cuáles son las pruebas que es importante tenerlo, ¿no? Y no se olviden eso, ¿no? El lazo solamente es para el estreptococo beta hemolítico, no es para todos los estreptococos. ¿Ok? Bueno, ahí lo dejamos, jóvenes. Buenas noches.
Buenas ¿O noches. quieren Gracias, quedarse? doctor. Ya, buenas noches. Por si acaso, el- las vistas ya, la doctora Cintia lo ha enviado ya a las páginas. Ok, buenas noches.